Mario Rivadulla presenta Teledebate. Con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos a Teledebate Noticias y 16, llegando a toda la teleaudiencia a través de nuestras distintas frecuencias, los canales 16 de Tricón, 17 de Wintelecom, 18 de Claro, nuestra red de telecables locales en el interior del país, y también pues a través de Facebook, de YouTube y de Twitter. Y la frase de este día: una amistad sin confianza es como una flor sin perfume. Repasemos este día en la historia. En el año 1820 se produce el fallecimiento de Manuel Belgrano, uno de los héroes de la independencia de Argentina. Y en 1867 los Estados Unidos adquieren de Rusia, mediante compra, la propiedad del territorio que ocupa Alaska, que más adelante se convertiría en un nuevo estado de la Unión. Militares leales a Trujillo asesinan en 1931 a Desiderio Arias en los cerros de Gurabo, quien se había sublevado contra su incipiente régimen dictatorial. Nacido en las aguas Montecristi en 1872, Arias ocupó el puesto de comandante de armas de esa provincia bajo el gobierno de Morales en Languasco. Al llegar Ramón Cáceres al poder, se insurreccionó contra este, teniendo que salir al exilio. Al ocupar la presidencia, Juan Isidro Jiménez, de quien era seguidor, fue nombrado ministro de Guerra y Marina. En alianza con Trujillo y Estrella Ureña, integró el complot para el derrocamiento de Horacio Vázquez. Ya Trujillo, ocupando la presidencia, se desempeñó como senador por Montecristi hasta alzarse contra el mismo. Fue la suya una vida intensa como militar y político. Tirando a fondo, abandono. No puede resultar más penoso el estado de abandono en que se encuentra el emblemático Faro a Colón. Concebido como un atractivo turístico y recreación cultural para el pueblo dominicano y especialmente a nivel escolar, fue inaugurado en el año 1992 con motivo del 5º centenario de la llegada de los colonizadores a tierras del Nuevo Mundo. Es la misma situación de deterioro en que se encuentran numerosas edificaciones de gran valor histórico, tanto en la capital propiamente como en la zona colonial, donde, así como en otros lugares del país, para cuya recuperación parece no existir presupuesto. Pese a que el gobierno reporta un superávit de más de 1.000 millones de pesos en los primeros meses del presente año, pero sobre todo falta de interés. Mientras tanto, hacemos desaparecer preciosos murales que calzan la firma de algunos de los más notables pintores dominicanos, y de igual modo borramos las expresiones de arte urbano que adornaban calles de la capital y el interior del país. Lamentablemente hay que llegar a la penosa conclusión de que somos un país reñido con el arte, el buen gusto, la cultura y sobre todo nuestro rico acervo histórico. Y fútbol, ahora que por un cuestionable fallo judicial el pueblo se ve privado de recibir las transmisiones de las grandes ligas y seguir la actuación del gran contingente de jugadores dominicanos en la Gran Carpa, el interés de la fanaticada se ha volcado en el Mundial de Fútbol. Quizá la mayor sorpresa corresponde al 11 de Rusia, el país anfitrión, que ha anotado 8 goles en las 2 cómodas victorias que ha alcanzado. La sonrisa de oreja a oreja de Alexander Putin le sirve de cubierta al carácter profundamente represivo de su régimen y a su agresiva política externa. Parqueos, interesante el contenido de los reportajes que está publicando Diario Libre sobre los conflictos que genera el parqueo de vehículos en la capital. No es por carencia de regulación, porque contamos con una ley, pero como ocurre con tantas otras legislaciones, falta el sentido de autoridad para aplicarla, motivo por el cual es violada en múltiples formas y con absoluta impunidad. Cualquiera sin autorización se considera con derecho a colocar obstáculos frente a su hogar o negocio para evitar el parqueo de vehículos sin importar si está autorizado.
Otros lo hacen en las aceras interrumpiendo el tránsito peatonal, en cruce de calles, frente a hidrantes de incendios, a la entrada y salida de garajes o cerrando el acceso a Marquesina. Cada quien como chivo sin ley y sin consecuencias, salvo cuando a causa de un conflicto salen a relucir las armas de fuego que acaban con la vida de uno o más de los protagonistas. Y buen aporte de saludar a la iniciativa del canciller Vargas Maldonado de convertir a los encargados de negocios de docena y medio de embajadas en distintos países del exterior en promotores de las exportaciones nacionales, urgidas de ser incrementadas, así como de atraer inversión extranjera. Previamente, el personal escogido superó de manera satisfactoria las pruebas y mediciones a que fue sometido, así como la ponderación de cámaras y asociaciones empresariales. Como se trata de personal que ya desempeñaba sus cargos, sus nuevas labores promocionales no conllevarán erogación adicional para el Estado. Y conflicto la suspensión de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa en sus respectivos cargos dentro del PLD ha agregado un nuevo elemento a la pugna que hace rato dejó de ser interna para convertirse en material mediático de consumo público casa diario entre danielistas y leonelistas. Estos argumentan que fue una decisión sesgada en perjuicio del exmandatario, por cuanto no se aplicó la misma medida a Manuel Rivas, el encarcelado ex administrador general de la ONSA, y al senador por San Cristóbal Tommy Galán, quien figura en el grupo de 7 acusados en la causa de Odebrecht. Mientras tanto, de los litorales empresarial y eclesiásticos se dejan sentir también opiniones muy críticas. El presidente de la Asociación de Industria Campo de Moya señala que figuras consideradas corruptas en el plano internacional son descargadas por la justicia dominicana. El dirigente empresarial también reclama sean suspendidos igualmente de sus cargos partidarios los demás que están sometidos en los tribunales. Por su parte, el obispo de Baní, Monseñor Víctor Masalles, con el crudo estilo que imprime a sus declaraciones, reclama que las pruebas contenidas en las cajas enviadas del exterior al Procurador General de la República deben ser puestas a conocimiento público, afirmando que no hay dudas de que existen más personas que deben ser juzgadas y sancionadas. Decisión errada le sobra razón al embajador estadounidense en la ONU, Nikki Haley, cuando objeta como una flagrante contradicción la presencia en el Consejo de Derechos Humanos del organismo de China, Cuba, Venezuela, la República Democrática del Congo, que figuran en la lista de países donde de continuo son violados esos mismos derechos. Sin embargo, luce una decisión errada, que los Estados Unidos se retiren del mismo. Las batallas se pelean dentro del ring, no fuera de él. Salir del organismo es dejar el camino libre para que esos países se despachen a su gusto. Lamentable, sin embargo, que los propios Estados Unidos se hagan ahora vulnerables y pasibles de críticas por la forma que están manejando el tema migratorio. Vamos a hacer la pausa y cuando retornemos vamos a estar recibiendo en Teledebate a nuestro huésped de hoy. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados, y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Contar la historia quizás sea fácil, pero ser protagonista de ella te hace sentir y recordar cada momento vivido como si estuvieras ahí. Ver nacer y crecer cada proyecto, cada espacio físico,
Cada sueño ha sido de gran satisfacción para todos nosotros. Y ahora juntos, Inca y Metaldón en Gerdau Metaldón, convertiremos ese sueño en la realidad de muchos. Siempre se ha dicho que dos manos pueden más que una. Que la unión hace la fuerza. Entre todos logramos mejores cosas. Pero cuando esas manos cargadas de conocimiento, de historia y sabiduría Se enlazan y se convierten en un nudo irrompible como el acero. Con la fuerza para sostener un futuro seguro, más digno, más confiable y mucho mejor. Con manos extendidas hacia un camino de éxitos. En donde los sueños, entre todos, se hacen realidad. Es un lazo lleno de vigor, solidaridad y experiencia. Donde todos haremos parte de esta gran combinación. Una alianza que nos hará crecer. Y así juntos construir un mejor futuro. Ahora somos Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Para mí el patronal ha sido muy bien, ya que ha sido de muy funcionamiento para nosotros los estudiantes. Pude subir mis hijos y tengo mi hogar, gracias al Señor, a este mercado. La CDEE impulsa energía positiva para la vida. Para responder al aumento que demanda el sector eléctrico nacional, la central termoeléctrica Punta Catalina y sus 752 megavatios brutos de generación ya entran en su etapa final de construcción. Para el 2017 se sumaron más de 8 proyectos de fuentes de energía renovable que en conjunto con las 27 microcentrales hidroeléctricas aportarán al sistema 1.430 megavatios en nuestra matriz energética. El programa de rehabilitación de redes inicia con una inversión de 358 millones de organismos internacionales. Más de 100 circuitos serán intervenidos a nivel nacional, logrando así un servicio eléctrico optimizado. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Para los que guardan para superar nuevos retos, la cuenta de ahorro en dólares Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate más a todos aquellos proyectos por los cuales ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Bien, pues nos complacemos hoy en recibir en Teledebate y agradecemos mucho su presencia al licenciado Víctor Gómez Valenzuela, que es vicerrector de Investigación y Vinculación de la Universidad e Instituto Tecnológico de Santo Domingo. El día reciente, esto estaba comentando fuera de cámara con nuestro invitado, pues tuve la oportunidad de leer una reseña muy interesante de un evento donde se abordó el tema del cambio climático y él planteó un aspecto que hasta ahora había quedado un poco al margen,
y es que cuantificó los perjuicios económicos derivados del mismo, cómo hubo un decrecimiento de la economía como consecuencia de las tormentas que afectaron el pasado año. Digo, afortunadamente nos cogió de refilón. Miren lo que ocurrió en Puerto Rico, todavía ni se sabe para cuándo ellos podrán terminar el proceso de reconstrucción. Pero aparte de eso, entonces, bueno, pues él cuantificó, precisamente mencionaba los perjuicios económicos provocados por esos fenómenos, sobre todo en la agricultura. Así que nos complace mucho tenerlo por acá y me gustaría que ampliáramos entonces ese tema porque creo que es fundamental. Es un tema de sobrevivencia, a mi juicio, para la República Dominicana. Entonces, ¿cuáles a su juicio serían entonces las actividades económicas que resultarían más afectadas? ¿El turismo, por ejemplo? Primero, muy buenas noches. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a su audiencia, señor Rivadulla. Es un honor compartir estos minutos de parte del INTEC e intercambiar algunas opiniones sobre estos temas importantes. Lo primero es que definitivamente hay que poner en perspectiva el fenómeno del cambio climático en la Española. Hay que primero tener una perspectiva insular del problema. Y la perspectiva insular implica, por un lado, comprender que no solo estamos en la isla española, la República Dominicana, sino la hermana República de Haití, que es el tercer país más vulnerable en el mundo en cambio climático. Y la República Dominicana ocupa la 11ª, 12ª posición en el último ranking del año 2017. De manera pero somos una unidad geográfica. Exactamente. Cuando usted combina ese tercer lugar más vulnerable más el 11º lugar en el mundo de este otro lado de la isla, la combinación es realmente preocupante desde el punto de vista de las implicaciones nacionales, binacionales y regionales del efecto del cambio climático. Eso por un lado, darle esa dimensión insular al tema. Y lo segundo es que esa dimensión insular también comporta una dimensión demográfica y migratoria. La nueva generación de migrantes en el mundo, salvo en zonas de conflictos bélicos y civiles, son los migrantes asociados al cambio climático. Las zonas más afectadas por sequías e inundaciones definitivamente van a expulsar más población y esa población buscará mejores lugares. Es un poco lo que ha ocurrido en los últimos años en la hermana República de Haití, con la enorme sequía que han tenido los últimos 5 años, que les ha obligado a expulsar población, no solo ya a la República Dominicana, sino también al resto de América Latina. Encontramos contingentes migratorios haitianos en Chile, en el Perú, en Colombia, en Brasil y hace poco, bueno, en el norte de México, en la frontera sur de los Estados Unidos, hay un lugar muy interesante que se llama Haitijuana, que es una concentración de migrantes haitianos a la frontera norte mexicana intentando ingresar al territorio americano. Es decir, hay una dimensión profundamente humana en todo esto de la variabilidad climática y el efecto que tienen los medios de vida. Y cuando vemos los medios de vida, que es el tercer nivel del análisis, entonces vemos los impactos en actividades que son sensibles. La agricultura, la ganadería, altamente vulnerables al cambio global en nuestro país. La estacionalidad y la variabilidad climática tienen efectos importantes en la producción agrícola, en ciertos rubros que son estacionales y que no se comportan conforme al ciclo estacional, pero del mismo manera en la ganadería con las sequías prolongadas y las inundaciones, que también tienen un impacto relevante. Pero no solo en estas actividades que son básicamente muy fundamentales, pero también en otros sectores el impacto es previsible. En el caso, por ejemplo, del turismo, ese es un tema también importante, se ha modelado y se ha proyectado el impacto que tendrá en la industria turística, por ejemplo, la degradación y erosión de nuestras playas en la zona este, como fruto de la variabilidad y el calentamiento del Caribe, del Mar Caribe. Todo esto afecta en el mediano plazo la competitividad turística de nuestro país. Y creo que está subiendo el nivel de las aguas, ¿no? Sí, quiere decir que corremos el riesgo entonces de que nos inunden el litoral playero. No es algo que ocurre de esa manera. Lo que sí ocurre es que se incrementa la vulnerabilidad y la sensibilidad. No vamos a tener una zona inundada, no se trata de eso, pero sí de infraestructuras cada vez más vulnerables y en mayor riesgo de poder soportar
el crecimiento potencial que tiene el turismo en la República Dominicana. Ese es el riesgo principal. Correcto. La vulnerabilidad de la infraestructura, de los ecosistemas y la necesidad de desarrollar acciones muy concretas a nivel de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático que nos permitan enfrentar de forma exitosa estos desafíos que tenemos. Fundamentalmente, el consenso internacional es que el cambio climático ya no es una cuestión que podamos prevenir, es un hecho irreversible. Claro. Y evidentemente lo que podemos hacer es simplemente mitigar y adaptar los efectos del cambio climático y de la variabilidad climática asociada al cambio climático. De manera que el tema acá de fondo no es si vendrá en el futuro, es que ya estamos siendo víctimas. Yo pongo un ejemplo muy simple, que lo tenemos acá en nuestro patio interior. Recientemente el Estado Dominicano inauguró Nueva Boca Cachón. Nueva Boca Cachón. Nueva Boca Cachón es el emplazamiento donde se edificó y se trasladó a las comunidades de Boca Cachón en el lago Enriquillo. El lago Enriquillo ha sido objeto de un crecimiento de su superficie en más de un 62% en los últimos 10 años, y todo esto ha complicado y ha impactado en la ganadería y la agricultura. Se estima que cerca de 100.000 personas han sido desplazadas, el impacto económico entre 50 y 70 millones de dólares en esa zona del país, y Boca de Cachón se ha convertido probablemente en la primera comunidad íntegramente desplazada por efecto de la variabilidad climática en América Latina y el Caribe. O sea, posiblemente sea el primer caso documentado que tenemos, una población, de un asentamiento humano que íntegramente se traslada por efecto de la variabilidad climática. Y eso definitivamente es una señal que muestra nuestra vulnerabilidad, pero al mismo tiempo también es una señal alentadora porque muestra que somos capaces de reaccionar y responder. Pero bueno, el reto no es reaccionar ahora, el reto es poder prevenir y desarrollar las acciones de mitigación que puedan de alguna manera crear oportunidades para que incrementemos la resiliencia de la sociedad y la economía dominicana, disminuyendo la vulnerabilidad. Bueno, usted utilizó la palabra clave, prevenir, y eso es lo que me preocupa, porque por lo general entre las muchas cualidades que tenemos, que tiene nuestro pueblo, la prevención no figura. Casi siempre, bueno, recuérdese la famosa frase que compramos candado después que nos roban. Y entonces aquí muchas veces, frente a situaciones que son previsibles, ¿no? que están a la vista prácticamente, y sin embargo nos quedamos con los brazos cruzados cuando tenemos el agua al cuello, entonces salimos corriendo a ver cómo resolverlo. Ese es el tema de la cultura, que yo creo que debe cambiar gradualmente. Recientemente, hace pocos meses, hemos puesto a circular en el INTEC un estudio fascinante que hemos hecho en asociación con nuestros colaboradores del City College de la ciudad de Nueva York, del centro Noah Crest NASA del City College, con apoyo de la Cooperación del Pueblo de los Estados Unidos, la USAID, que es un gran proyecto de información climática, y uno de los productos relevantes ha sido un documento genial que es Clima Futuro de la República Dominicana. En ese trabajo se analizan las proyecciones de variabilidad climática de los próximos 100 años en la República Dominicana. De manera que contamos con la base de conocimiento y la base de información que dentro de unos determinados márgenes estadísticos de certidumbre nos permiten de alguna manera prepararnos para los efectos de la variabilidad climática. Que sabemos que es un estudio futurista. Es un estudio, sí, a futuro, que prevé precisamente cómo las oscilaciones climáticas, los incrementos de inundaciones y los ciclos de sequías y olas de calor irán aumentando en los próximos años, y cómo deberíamos ir ya preparando y adelantando las medidas de mitigación y adaptación que requiere la sociedad y la economía dominicana en particular. Doctor, vamos a hacer una pausa con su permiso y regresamos. ¿Cómo no? Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Contar la historia quizás sea fácil, pero ser protagonista de ella te hace sentir y recordar cada momento vivido como si estuvieras ahí.
Ver nacer y crecer cada proyecto, cada espacio físico, cada sueño, ha sido de gran satisfacción para todos nosotros. Y ahora juntos, Inca y Metaldón en Gerdau Metaldón, convertiremos ese sueño en la realidad de muchos. Siempre se ha dicho que dos manos pueden más que una. Que la unión hace la fuerza. Entre todos logramos mejores cosas. Pero cuando esas manos cargadas de conocimiento, de historia y sabiduría se enlazan y se convierten en un nudo irrompible como el acero. Con la fuerza para sostener un futuro seguro, más digno, más confiable y mucho mejor. Con manos extendidas hacia un camino de éxitos. En donde los sueños, entre todos, se hacen realidad. Es un lazo lleno de vigor, solidaridad y experiencia. Donde todos haremos parte de esta gran combinación. Una alianza que nos hará crecer. Y así juntos construir un mejor futuro. Ahora somos Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. Gerdau Metaldón. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES, como parte integral del proyecto República Digital, pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online, en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPYMES, hidrocarburos y almacenes generales de depósito. Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora, celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina, ahorrando tiempo y dinero. Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas, la creación de nuevos empleos, el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El futuro está en el agua. La Fundación Sur Futuro convoca a la quinta entrega del Premio Ecológico a la Siembra de Agua, dedicado a reconocer las iniciativas en favor de la conservación del agua, la protección del bosque, la reforestación, el uso eficiente y ahorro del agua en todo el territorio nacional. Comunitarios, grupos, asociaciones, empresas o promotor privado que estás trabajando en beneficio del agua. Participa, presentando tu iniciativa antes del 29 de junio de 2018. Busca más información en surfuturo.org o llama al 809-472-0611. Río y río en abundancia. Participa, porque la naturaleza agradece lo que haces por ella. Sur Futuro, abriendo surcos de esperanza. What does Santo Domingo Motors mean? It means to be pioneers since 1920 in the sales and imports of vehicles in the Dominican Republic. It means to be the first General Motors authorized dealer outside of the United States of America worldwide. It means the pride to successfully represent many of the top brands of the world in the automotive sector under the same roof. And being leaders for almost 95 years is not everything. It means more to us to know we are present in the entire Dominican Republic, our country, being the engine that propels the life of millions of Dominicans. Santo Domingo Motors. Well, you done me and you bet I felt it.
tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Bien, seguimos conversando con el licenciado Víctor Gómez Valenzuela, vicerrector de investigación y vinculación de la Universidad Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. Fuera de cámara, nuestro invitado me estaba comentando una cosa muy interesante y muy importante, que es asumir el cambio climático como una oportunidad más que como un problema. Yo quisiera que usted desarrollara un poquito ese tema porque me parece realmente de mucha importancia. Claro, muchísimas gracias nuevamente. Ciertamente, el cambio climático es la nueva normalidad. Punto. Entendamos que estamos en una nueva normalidad. Esa nueva normalidad implica que tenemos que aprender a innovar en ellas. Y de esa perspectiva, los retos que supone el cambio climático son una oportunidad para innovar en la sociedad dominicana. Le pongo ejemplos concretos, desde poder innovar en tecnologías duras de adaptación de la agricultura, nuevas variedades de plantas resistentes a las sequías, a las plagas, nuevas formas de riego mucho más preciso, para poder hacer agricultura de precisión y agricultura inteligente, que sea más eficiente con el uso del agua y los recursos naturales. Pero por igual, el uso de energías alternativas también constituye una oportunidad en el cambio climático. ¿Cómo aprovechamos la generación eólica, la energía solar? ¿Cómo aprovechamos las tecnologías de adaptación y mitigación para que los retos que supone el cambio climático también sean una oportunidad de desarrollo? Otro ejemplo, la utilización de tecnologías blandas, el ordenamiento y la planificación territorial. Ahí tenemos una asignatura pendiente como país. La formalización de los asentamientos urbanos informales, la adecuada ordenación y planeación del territorio desde el punto de vista de su funcionalidad urbana, rural, económica y productiva. La planificación territorial constituye una herramienta poderosa de adaptación y es una forma de innovar que al mismo tiempo nos ayuda a reducir la vulnerabilidad. ¿Dónde están esas poblaciones más vulnerables al cambio climático? Suelen ser poblaciones de bajos ingresos, mujeres, jóvenes y envejecientes. Pues vamos a adaptarnos. En política de salud pública, sabemos que la prolongación de la estacionalidad del verano va a incrementar el riesgo de dengue, chikungunya y otras enfermedades. Preparémonos sabiendo y modelando adecuadamente la tasa de respuesta de nuestro sistema de salud ante esos retos, porque ya podemos modelar inclusive y poder prevenir cuántos casos por año pueden ocurrir. Y eso nos permite adaptarnos y ser un poco más proactivos en la solución, de manera que soy de la perspectiva de que si bien enfrentamos retos increíbles en adaptación y mitigación, el cambio global es una oportunidad para la innovación, para que nosotros entendamos que tenemos una responsabilidad de largo plazo en adaptar nuestras capacidades para poder transformar estos retos en oportunidades de desarrollo. Y yo creo que ahí las alianzas público-privadas, las políticas públicas bien enfocadas en transferencia tecnológica a sectores productivos, la construcción de capacidades, el ordenamiento y la gestión territorial, la planificación municipal, constituyen herramientas que están ahí disponibles para ayudarnos a reducir la vulnerabilidad y que podamos inclusive crecer económicamente, mejorar la inclusión social con un sentido de innovación y de aprovechamiento de la oportunidad que suponen esos retos. Muy interesante ese punto de vista. Ojalá pues en este caso tanto el sector privado como el sector público pues entiendan, asimilen ese mismo concepto tan interesante y tomen las previsiones del lugar necesarias, en las políticas indispensables, las acciones, en este caso pues proactivas, como ustedes señalan, que no solo nos sirvan para mitigar en este caso los efectos negativos del cambio climático, sino por el contrario,
convertir eso en una oportunidad de crecer, de innovar, de modernizar e inclusive de reducir la brecha social, ¿no? Así tiene que ser. Así tiene que Ahora, naturalmente, para todo eso se necesita también una gran cantidad de recursos. Yo estaba leyendo en estos días que Ernesto Reina, que dirige en este caso el Consejo de Cambio Climático, la Comisión del Consejo de Cambio Climático, mencionaba que el país va a necesitar alrededor de 15.000 millones de dólares. Es una cantidad bastante respetable que escapa a nuestras posibilidades. Me pregunto cómo pudieran el país obtener recursos, en este caso, si no sé si a través del acuerdo de París, por parte de los países de mayor desarrollo económico, aunque naturalmente representa un hueco, por así decirlo, en el acuerdo muy importante, pues la ausencia en este caso de los Estados Unidos, que se ha negado a ratificar el acuerdo, ¿no? Sí, muy buen punto. Lo primero es que ya inclusive a nivel internacional existen mecanismos de financiamiento climático muy bien establecidos. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con las economías de neutralidad y de bajas emisiones, que permiten la emisión de bonos de carbono en los mercados internacionales, donde países altamente emisores compran las cuotas de emisión de otros países, y esa es una forma también de financiación climática que República Dominicana puede explorar en el corto plazo. O sea, lo que quiero decir es que existen los mecanismos financieros a nivel internacional para ir moviéndonos hacia unas finanzas climáticas mucho más interesantes y convenientes desde el punto de vista de la capacidad de financiamiento del Estado Dominicano, para países vulnerables y de altas emisiones como la República Dominicana. De manera que están ahí las opciones. Eso por un lado. Por otro lado, hay que pensar que eso es el largo plazo. Esos 15.000 millones de dólares hay que pensarlo en el mediano plazo como un proceso de inversión inteligente en infraestructura, en servicios y en adaptación climática. Por tanto, no es solamente dinero del Estado Dominicano o proveniente de financiamiento internacional, sino el capital social e institucional que podemos movilizar como país para que el sector privado también mejore sus tecnologías de adaptación y mitigación. Para eso existen mecanismos de financiación de créditos, seguros y reaseguros, que ese es un tema también que no hemos tomado muy en cuenta. El año pasado en Puerto Rico, con Irma y María, las pérdidas se estimaron en 100 billones de dólares. Pero por suerte la cobertura de seguros en Puerto Rico es del 80%. ¿De cuánto es la cobertura de seguro inmobiliario en República Dominicana? Sí, muy baja. Muy baja. Entonces, a eso me refiero. O sea, hay que comenzar a repensar. Lo que ocurrió en Puerto Rico puede pasar otra vez este mismo año. Y ya en el caso dominicano, no es cuestión de si pasa o no ocurre. Sabemos que va a ocurrir en algún momento en el futuro. Simplemente saber que tenemos que estar preparados para mejorar nuestra capacidad de respuesta y resiliencia. O sea que es una apuesta segura. Eso no es un tema de sí o no, sino de cuándo. Eso va a ocurrir aquí más tarde o más temprano, pero va a ocurrir. O sea, no hay manera de evitar eso. Entonces, simplemente comprender que el papel que tenemos como actores en procura del desarrollo en la República Dominicana es prepararnos para ser resilientes. Y ser resiliente significa que nuestra capacidad de recuperación es mucho mayor cuando estamos tecnológicamente, económica y socialmente más adaptados. Sí, que es un problema que no se puede jugar a la lotería. Aquí no es un chance, no. A ver si me sale el número. No. El número va a salir. El número va a salir, eso ya lo sabemos. Exactamente. Es simplemente aprender que con tecnologías apropiadas, con planificación y ordenamiento, podemos acelerar nuestra capacidad de ser resilientes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesante, muy valiosas todas sus orientaciones, sus opiniones, sobre todo porque no son cuestiones inventadas que me las soñé, sino todas parten de una base muy realista, ¿no? Además, en INTEC se ha caracterizado siempre por llevar adelante siempre una labor de investigación muy interesante en los distintos aspectos, en los distintos campos, y precisamente yo hoy le voy a preguntar si habían llevado investigaciones también en el cambio climático, pero ya usted me estaba señalando que han hecho un trabajo a 100 años de futuro. Así es. Así que así es. Tenemos todo ahí como para tercera o cuarta generación. La cartera de investigación en INTEC es sumamente versátil. Para que tengan una idea, en este momento, mientras hablamos, se desarrollan en INTEC
más de 60 proyectos de investigación. Tenemos un personal académico con nivel de doctorado único en República Dominicana, dedicada a la producción de conocimiento para la difusión científica, pero también para mejorar la capacidad que tenemos como sociedad de ser mucho más resilientes y de una sociedad mucho más próspera y enfocada al bienestar. Ahí salen de los profesionales y técnicos más calificados del país, así que... Estamos muy orgullosos del producto, casi un 94% de colocación en el mercado. O sea, de verdad que estamos muy contentos. Y el país también. Claro que sí. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero en breve tener otra vez el privilegio, el honor de recibirlo por acá. Va a seguir hablando gusto de este mismo tema y de otros que a usted le parezca que podemos incluir en la agenda. Con muchísimas gracias, la verdad. Bien, hacemos una pausa y volvemos con el tiro rápido de este día. Una mujer con una idea puede hacer algo extraordinario. Hay muchas de ellas que dedican su vida a mejorar la vida de otras y otros, a transformar comunidades, a generar cambios reales en la sociedad. Mujeres que no descansan hasta que hacen realidad sus sueños del bien común. Y gracias al premio Mujeres que Cambian el Mundo, el trabajo de más de 300 mujeres no ha pasado desapercibido. Mujeres que han cambiado la vida de miles y miles de personas. De esas, 30 hemos sido reconocidas, 10 por cada edición. Esto, sin duda, motiva a otras a poner alma, talento y energía en sus buenas ideas. Mujeres como tú y como yo. Premio Mujeres que Cambian el Mundo, 4ª edición. Banco BH de León. Mejora tu mundo. Ahora yo veo que la gente entra confiable. Porque yo sé que donde está mi madre, por lo menos está un sitio que está más limpio. Porque solo no lo puede hacer si no lo ayudamos. Eso nos lo mandó Dios para resolverlo a nosotros. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo, el sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo sé que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos, porque la buena amistad sabe a café, el aroma que inspira, el sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora. El sabor de todo un pueblo que despierta con aroma, que inspira y enamora como el mejor café. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. ¿Esta cuenta no fue dividida? ¿No hay algún cajero por aquí? Señores, yo pago y hacemos un serrucho. Resuelve ese serrucho, transferencias, consultas y mucho más al instante y desde donde estés con App Banreservas. Siempre activa, segura y con miles de soluciones para que resuelvas tu banco fuera del banco. El periódico El Día es el diario de mayor circulación en la República Dominicana y cada día ponemos más de 166,000 ejemplares en manos de nuestros lectores. Todo cambia y El Día cambia para mejor, con un diseño más atractivo, más moderno. Les exhortamos a que compartan cada día estos contenidos que el equipo periodístico del Día elabora para ponerlo a su servicio. La violencia intrafamiliar puede ser psicológica, verbal o física. No la aceptes. Haz la denuncia. Déjate acompañar. No te quedes con la orden. Coméntale a los demás miembros de tu familia. Y en tu trabajo. No a la violencia. Queremos familias sanas e integradas. Demandamos más protección, asistencia integral y seguimiento de todos los autores del sistema. No más violencia contra las personas.
chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. En Teledebate, El Tiro Rápido con Mario Rivadulla. Un genocidio infantil. Los Estados Unidos de Norteamérica siempre se han considerado a sí mismos como referentes ejemplares y obligados de respeto a los derechos humanos y puesto empeño en que los demás países lo asuman como tal. De hecho, cada año, no sin cierta arrogancia, se atribuyen la misión de certificar el estado de los derechos humanos en los demás estados de la comunidad internacional, en cuyo informe, dicho sea de paso, hemos figurado como reos en más de una ocasión de acusaciones no pocas veces sesgadas y carentes de objetividad. De ahí que haya originado mucho mayor impacto y una lluvia de críticas la decisión de su gobierno dentro de cuestionada y rigurosa política de tolerancia cero con la inmigración ilegal, de separar de sus padres a los hijos que en compañía de los mismos afrontan la tan a menudo riesgosa aventura de tratar de penetrar en los Estados Unidos, burlando la vigilancia fronteriza. Son familias guiadas por la situación de desesperante pobreza que arrastran en sus países de origen, ganadas por la muy humana y lógica aspiración de alcanzar una mejor vida, el llamado sueño americano. Hasta el día de ayer se estimaba que unos 2.000 menores han sido separados de sus padres y recluidos en distintos centros de detención, mientras sus progenitores quedan sometidos a un proceso de deportación. No pocos de ellos son de muy corta edad. Las afirmaciones de la secretaria de Seguridad Nacional de que los menores reciben buen trato en los centros de detención resulta desmentida por las gráficas y fílmicas divulgadas a través de los medios de comunicación. En ellas figuran niños metidos dentro de jaulas, como si se tratase de peligrosos animales salvajes. Estremecedora la grabación de llorosos y angustiados menores migrantes, relatando cómo fueron separados de sus padres mientras claman desesperadamente por su regreso. Inútiles los intentos del presidente Trump, utilizando el método de comunicación a través del Twitter del que hace uso cotidiano, de tratar de justificar un procedimiento a todas luces cruel y en extremo traumático, que dejará huella imborrable en la mente de esos menores. Tratar de validarlo es un empeño absurdo, imposible de asimilar por ninguna mente sana, que compromete al más alto nivel jerárquico y somete a mayor crítica la imagen del gobierno estadounidense y su papel como exponente de respeto a los derechos humanos, tan brutalmente violados en este caso. Por otra parte, pretender escudar esta incalificable medida con el argumento de que se trata de prevenir y combatir el terrorismo no encuentra el menor asidero cuando se trata de la nación más poderosa del mundo, que cuenta con incontables recursos humanos y los más sofisticados sistemas tecnológicos de vigilancia y una agencia policial como el FBI que figura entre las más calificadas y eficientes del planeta. Por más vueltas que se le dé y argumento a que se apele, es una medida indefendible, cruel y abusiva, de corte francamente nazista, una grosera violación de los derechos de la niñez internacionalmente establecido, que entre otros consagra el fundamental de no ser separados de sus padres, que subleva el ánimo y provoca indignación y repudio. Dicho sin tapujos y con toda crudeza, se trata ni más ni menos que de un auténtico genocidio infantil. Mañana, si Dios quiere, estaremos de nuevo con ustedes con una nueva entrega de Teledebate en Noticias 16. Y como siempre, esperamos y deseamos que ustedes sigan disfrutando
de la programación de nuestro canal por todo el resto de la noche, incluyendo también la última entrega del informativo de Noticias 16. Mario Rivadulla presentó Teledebate con Mario Rivadulla y Alex Jiménez. Teledebate, informativo, orientador, veraz.